Estimados estudiantes, por este trimestre seré su profesora de Derecho Aduanero 1. Durante este tiempo les estaré acompañando en el estudio de la asignatura. En este momento me corresponde comentarles cuál es el propósito del estudio de esta asignatura en su carrera. Es precisamente que ustedes puedan desarrollar competencias que les permita analizar e interpretar los diferentes instrumentos jurídicos que regulan y determinan cuál es el régimen jurídico aplicable tanto a las mercancías como a los usuarios del servicio aduanero en Venezuela. En esta entrega les haré la presentación del contenido programático de la asignatura. Veamos entonces, ¿cuál es el contenido programático que nos presenta esta asignatura? El contenido programático de la asignatura Derecho Aduanero 1 está constituida por 6 grandes unidades. En la primera unidad emprenderemos la aproximación a el concepto de derecho aduanero. En esta particular unidad veremos cuál es la ubicación y ámbito de aplicación del derecho aduanero, cuál es su naturaleza y alcance. Una vez que tengamos esta idea y esta aproximación bastante cercana al derecho aduanero, pretenderemos dar una definición lo más completa posible, a partir de la cual determinaremos los elementos, características y finalidad que tiene esta rama del derecho, que además es necesario desde el inicio que entendamos como fundamental para el ejercicio de la carrera que ustedes se encuentran estudiando. Una vez que ya tenemos esta idea de lo que significa el derecho aduanero, comenzaremos el estudio de el marco constitucional y legal del derecho aduanero en Venezuela. Veremos cuáles son las restricciones, limitaciones y alcance de esta particular rama del derecho. Una vez que ya tenemos una idea bastante formada de lo que significa el derecho aduanero y cuál es su ámbito de aplicación y cuáles son las regulaciones que él comprende, pasaremos al estudio de uno de los elementos fundamentales de el concepto de derecho aduanero, que no es más que uno de los elementos que conforman la relación jurídica regulada por el derecho aduanero, que podríamos llamarlo desde ahora relación jurídica de derecho público aduanero. Emprenderemos entonces en esta unidad 3 el estudio de los operadores aduaneros, no sin antes abordar lo que significan los regímenes aduaneros en Venezuela, tanto ordinarios como especiales, puesto que estos regímenes van a ser superados o van a ser ejecutados por una parte por el administrado, entiéndase operadores aduaneros en un determinado caso, que van a ser representantes de otros de los sujetos que abordaremos en este caso, para superar las restricciones que establece el ordenamiento jurídico a una serie de derechos constitucionales en cabeza de estos sujetos pasivos. Una vez que tenemos una idea bastante clara de qué se tratan estas restricciones, cuáles son los regímenes a los cuales deben someterse las mercancías y estos sujetos pasivos, entraremos precisamente en el estudio de el sujeto activo de esta relación. Sujeto activo constituido por el servicio aduanero o administración aduanera, y dentro de ello conociendo quiénes van a ser los que van a ejercer este poder o esta posición de sujeto activo, veremos cuáles son precisamente sus potestades y las competencias dentro del ámbito aduanero. Una vez determinados estos elementos, precisados los regímenes que están sometidos
al derecho aduanero. Pasaremos precisamente al tema relativo a la materialización de esta potestad o competencia en cabeza del Estado, que es precisamente el sistema tributario aduanero. Una vez que veamos el sistema tributario aduanero, en qué consisten las facultades tributarias en materia de aduanas, constituidas por impuestos y tasas aplicables a las mercancías y a la permanencia de ellas dentro del territorio aduanero, pasaremos a concluir con el estudio de esta interesante asignatura, viendo el control fiscal aduanero. Aunque desde el inicio debemos entender que el control que ejerce el Estado sobre los sujetos y sobre el objeto del derecho aduanero no se reduce solamente a un control fiscal. Dicho esta breve introducción, comenzaremos el estudio de nuestra primera unidad. Espero les haya sido de utilidad este video. Hasta una próxima entrega.